Para la preparación para la toma de la muestra de sangre hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones y es que para realizar estos exámenes el paciente debe disponer del tiempo suficiente para los trámites administrativos y para permanecer en reposo antes de la toma de la muestra. Es esencial que el usuario no cambie sus hábitos alimenticios en las 3 semanas previas a la prueba. Ideal que suspenda todas las bebidas alcohólicas y alimentos con alto contenido graso por lo menos entre 48 y 72 horas antes de la toma de la muestra. También es ideal que al presentarse al laboratorio, este realice un ayuno de 8 a 10 horas para la totalidad de los exámenes. Hay que tener en cuenta la siguiente recomendación y es que el ayuno, por ejemplo, para menores de 6 meses de edad debe ser de mínimo 2 horas y para pacientes menores de 2 años debe ser mínimo de 4 horas. El ayuno obligatorio, en el caso tal para paciente adulto, que es de 10 a 12 horas aproximadamente, en algunos laboratorios vamos a mirar que el ayuno se va de 8 a 10 horas. Está muy relacionado con exámenes como son el perfil lipídico, la glucosa basal, las curvas, las proteínas totales y diferenciadas, entre otros. También es importante que dentro de la preparación el usuario no realice ejercicios intensos el día de la toma de la muestra y que debe informarle al personal de laboratorio si está tomando algún medicamento y cuál es su dosificación. Eh, Pasando a la siguiente preparación, pues vamos a mirar que en cuestión a lo que es la parte de la orina, con relación a la orina, tenemos que el usuario, en este caso también, debe de tener disposición importante o clara al momento de irse al laboratorio y saber con exactitud qué tipo de exámenes se le van a realizar. En este caso, si por ejemplo son exámenes como el caso de la orina eh, para urocultivo, o sea, la muestra de orina para urocultivo o para parcial de orina, la muestra ideal es la primera orina de la mañana. En caso de no recoger la primera orina de la mañana, debe hacer retención de orina de 2 a 4 horas antes de recolectar la muestra. Si el examen no requiere que sea la primera orina de la mañana, debe tener en cuenta igual las mismas indicaciones que se van a relacionar a continuación, como son no aplicarse óvulos ni medicamentos 8 días antes de la toma de la muestra. Para el caso de las mujeres, el paciente debe estar sin tratamiento antibiótico por lo menos 5 días previos a la toma del examen. No recoger la muestra durante el periodo menstrual, no hacerse baño o duchas vaginales el día de la toma de la muestra, preferiblemente no tener relaciones sexuales 3 días antes a la recolección de la muestra. La ingesta de líquido debe ser la acostumbrada, debe realizarse aseo de genitales antes de recolectar la muestra, utilizar un frasco recolector de orina suministrado por el laboratorio o adquirido en la farmacia. Este frasco debe de ser para el caso de los adultos lo que es el frasco recolector parasitoquímico de orina, no otro diferente. Eh, si es en el caso de la orina de 24 horas, pues básicamente se utiliza el frasco pertinente para ello o se puede utilizar un frasco plástico tipo tarro que haya almacenado solo agua con una capacidad de aproximadamente 3 litros. Retomando lo que es el caso del parcial de orina y el urocultivo, dentro de las recomendaciones está lo siguiente, y es que se debe descartar la primera parte de la micción. Para esto se debe de orinar directamente en el sanitario por 1 o 2 segundos y luego empezar a recoger la orina en el recipiente hasta completar las 3/4 partes. Es importante también tener claro que el frasquito recolector debe estar rotulado, debe estar marcado con letra legible, con el número de documento, nombres y apellidos del paciente. Y una vez recolectada la muestra, ¿qué se debe de hacer? O sea, se debe de enviar inmediatamente al laboratorio si es posible y este tiempo entre el envío no debe exceder las 2 horas. En el caso de los lactantes y los niños menores, es importante la utilización de la bolsa pediátrica recolectora de orina y para ello hay que seguir unas normas de bioseguridad. Esas normas de bioseguridad consisten en lavado de manos o la higienización de manos, un buen secado. Luego se le realiza un estricto aseo de genitales al bebé y se le retira cualquier residuo de crema o talco. Se abre la bolsa
pediátrica recolectora de orina y esto trae una cinta adhesiva que se va a colocar sobre los genitales del bebé. Esta bolsita, si después de 20 minutos de estar colocada no se ha podido lograr recolectar la muestra, debe ser cambiada por una nueva, siguiendo las recomendaciones que se están anunciando. Para los niños, colocar todo el pene dentro de la bolsa y fijar el adhesivo en la piel. Y para las niñas, pues a nivel de los labios mayores, colocar esta bolsita adhesiva. Coloque luego el pañal al bebé sobre la bolsa con la precaución de que permita el llenado de la orina. Revise al bebé frecuentemente. Vamos a mirar que en un bebé activo puede desplazar la bolsa de manera que se puede necesitar más de un intento para recoger la misma. Y una vez recolectada la muestra, pues se retira la bolsa con precaución de no derramarla y se vacía la orina de la bolsa, en este caso en un frasco recolector parasitoquímico. Este frasco también debe estar rotulado y se entrega al laboratorio antes de 1 hora de haber sido recolectada, o máximo 2 horas si se conserva refrigerada. Para el caso de la orina de 24 horas es importante tener en cuenta también no haberse aplicado óvulos ni medicamentos, no recoger esta orina durante el periodo menstrual, la ingesta de líquidos debe ser la acostumbrada. Se utiliza un recipiente, como se decía con anterioridad, tipo garrafa limpio que solo haya contenido agua con capacidad mínima de 3 litros. Si el volumen de orina recolectado durante las 24 horas es mayor, se debe continuar la recolección con otro recipiente de las mismas características. Se lava el recipiente antes de usarse y se lava pues únicamente con agua. Asegúrese de no dejar residuos de agua en el recipiente y el día que inicie la recolección de la muestra, descarte completamente la primera orina de la mañana en el sanitario. Esta orina no se incluye en el examen. Desde este momento, entonces se inicia el conteo de la recolección en 24 horas, registrando la hora de inicio de recolección en el frasco. Desde la segunda micción recoja la totalidad de micciones que presente durante el día, sea mañana, tarde, noche y madrugada, finalizando el día siguiente a la misma hora que inició la recolección. También es importante recoger todo el volumen de la orina sin descartar o derramar la muestra. Se marca el recipiente también, se rotula con los nombres y apellidos y número de documento del usuario. Mantenga siempre la muestra en un sitio fresco o de ser posible refrigerada durante el periodo de recolección, evitando la exposición de luz directa hasta la entrega en el laboratorio. Y se indican los datos clínicos del paciente, qué medicamentos se les está suministrando. En caso de olvidar la recolección de alguna muestra, ya se debe iniciar nuevamente la recolección teniendo en cuenta pues en las recomendaciones anteriormente descritas y tenga en cuenta que para algunos exámenes es necesario tomar muestra de sangre el mismo día. Siguiendo con la preparación, vamos a mirar, por ejemplo, en el caso de la preparación para la toma de muestra en materia fecal, al igual que en el caso de la orina, se es necesario decirle al usuario que se recolecta la muestra de materia fecal solo en el recipiente correspondiente para ese fin. Aquí hay que tener algo claro y es que las bebidas alcohólicas, las aspirinas, los antiinflamatorios, el hierro, la vitamina C, lo ideal es que deben de ser suspendidas por lo menos 2 días antes de la recolección de la muestra debido a que puede generar irritación gastrointestinal. Si el usuario está consumiendo alguno de estos alimentos, solamente se suspende bajo indicación médica, solo indicación médica. Para la recolección es importante también medidas de bioseguridad, lavarse bien las manos con agua y jabón antes de iniciar la recolección, utilizar el frasco recolector suministrado por el laboratorio o adquirido en la farmacia, rotular dicho frasco y para recoger la muestra se debe hacer antes de utilizar el baño. Entonces se recomienda levantar la tapa del inodoro y colocar una envoltura de plástico sobre la taza del sanitario, asegurarlo con cinta adhesiva para evitar que la muestra caiga directamente
al inodoro. Baje la tapita y proceda con la evacuación espontánea de materia fecal sobre el plástico. No debe estar esta muestra contaminada con orina. No trate de recolectar la muestra directamente en el recipiente recolector y sobre todo no directamente del sanitario. Se puede utilizar una cuchara plástica para transferir una pequeña porción de la muestra de heces fecales, aproximadamente el tamaño de un granito de frijol, al recipiente recolector. Se coloca el recipiente con la muestra en una bolsa de plástico, se cierra, se desecha el resto de materia fecal en el inodoro y la envoltura de plástico y se lava uno las manitos perfectamente para seguir con todo el protocolo de bioseguridad y se entrega la muestra inmediatamente o lo más pronto que se pueda al laboratorio, al laboratorio clínico. En el caso de los lactantes y niños menores, pues se sigue todo el protocolo de bioseguridad de higienización de manos antes y después de recolectada la muestra, pero aquí hay una cosa muy particular y es que con ellos se puede recolectar la muestra del pañal, pero del lado al revés para evitar la absorción de la muestra. Entonces, una vez recolectada la muestra, de igual manera se transfiere hacia el frasquito recolector ya previamente rotulado, se envía al laboratorio clínico para su posterior análisis. Todas estas recomendaciones son supremamente importantes dentro del proceso para que la recolección de la muestra sea lo más eficaz posible.